Hola, hola amigos, ¿cómo se sienten hoy? Yo estoy feliz de verte acá de nuevo en un video más, así que he preparado hoy una sesión, un breve curso de 14 minutos sobre el comercio y todo esto sobre el trading. Así que también estoy pensando en hacer una serie de cursos para que obtengas muchísima información útil. Todo eso que es base, que siempre me preguntan, para suplementar toda esta información y que sea muy útil para todos ustedes. Así que déjame en los comentarios si te gustó el video y que quieres ver en uno próximo. Los invito siempre a suscribirse a mi canal de YouTube aquí para estar siempre pendiente de mis videos, y te dejo el link del chat para mi comunidad de Telegram, así que te espero allí. ¿Están listos? Porque ya vamos a comenzar. En esto de las opciones binarias. Las opciones binarias son un tipo de contrato de opciones, ya que el pago va a depender totalmente del resultado de las predicciones de los operadores y normalmente se refiere a si el precio de un activo concreto subirá por encima o debajo de la cantidad. Así que esto es muy fácil si el tipo de comercio. Por cierto, estoy operando en Quotex, como ves, una cuenta real aquí en Quotex. Hay una cuenta demo también de la que hablaremos más adelante, pero quiero enseñarte cómo funciona esto. Acá voy a abrir un par de operaciones. Para ello necesito algunos pares de divisas. Y llegamos acá a los activos. Podemos elegir con qué operar. Así que los activos los vamos a tratar todos los días. Vamos a hacer acá que sea realmente racional. Sé lo que piensas a veces antes de elegir el activo adecuado, por ejemplo, pero con pares de divisas, como también con cripto, materias primas, acciones en Quotex, pero yo prefiero operar con pares de divisas. Conozco muy bien el mercado de pares de divisas, por eso yo me quedo aquí. Sin embargo, incluso yo tenía años de experiencia. Tengo gran interés con estos pares de divisas, con el dólar canadiense y el franco suizo. Porcentaje de pago, tendencia alcista, ¿qué más? Quizás vamos a utilizar acá el dólar y franco suizo con estas monedas, con un mercado bajista. Condiciones del mercado acá. Esto mismo me gusta porque te voy a explicar todo el detalle. Y quiero empezar acá con mi primera moneda, euro y franco suizo. Lo estamos teniendo acá. No tengo indicadores acá porque es difícil para generar señales. Así que seguro has oído de muchas operaciones que utilizan señales generadas por indicadores. Y eso te enseñará a leer estas señales. En primer lugar, empezamos con el indicador de bandas de Bollinger. Ahora sí, quiero hacer la desviación para que me permita ver los movimientos del precio dentro de este corredor y tomar la decisión correcta para leer las señales de este indicador en combinación con Bollinger. Me gustaría elegir alguna herramienta que sea el indicador MACD. Es una herramienta perfecta y las intersecciones de estas dos líneas. Entenderé dónde es mejor entrar en la posición. Por supuesto, no se pueden analizar solo indicadores, hay que conocer las reglas del mercado. Toda la psicología del mercado, poseer conocimiento de los niveles clave, sobre todas estas cosas hablaremos más adelante. Pero ahora dejaré abrir mi primera sesión. Entenderé acá cómo funciona esto, cómo se puede ver este movimiento superior del precio. El precio comenzó a caer hacia abajo. Por cierto, tenemos una intersección en el indicador de mercado que también nos confirmó que el precio está cayendo. Y por eso acá voy a empezar a operar con la cantidad de $50. Si eres principiante, te recomiendo que no operes con más del 10% de tu cartera. Así que presta atención al tiempo de negociación, a los marcos de tiempo. Acá mi marco sería de 1 minuto, lo que significa que cada vela durará 1 minuto y mi tiempo de expiración solo durará 1 minuto también. Por eso voy a abrir acá una posición por 1 minuto con $50. Tengo que tomar una decisión si el precio subirá o bajará justo aquí. Así que prepárate para la opción de venta. Increíble sesión la que hemos empezado, así que estoy en beneficio. Y mira acá, viene otro tema importante, que sería
Aquí ya ves, una vez que la opción se adquiere, no hay más decisión para el titular de hacer con respecto al ejercicio de las opciones binarias, porque las opciones binarias se ejercen automáticamente, a diferencia de otras opciones. Las opciones binarias no da al titular el derecho de comprar o vender una cantidad específica de activos especificados. Cuando las acciones binarias expiran, el titular de la opción recibe el beneficio o tal vez, en otro caso, perder este dinero. En mi caso tengo beneficios y eso está muy bien. ¿Cómo mantenerse siempre en beneficio? Puedes averiguarlo en mi canal de Telegram. Ahí comparto mucha información útil, así que corre que te espero ahí. Ahora, voy a filtrar acá algunas señales que me funcionan y los vamos a comprobar primero. Tema importante, objetivo financiero. Quiero revisar mi segundo par de divisas, es dólar canadiense y franco suizo. ¿Qué objetivos financieros tenemos? Eso es muy importante discutirlo. Establecer objetivos antes de empezar tu carrera acá en el trading. Tienes que entender qué necesitas ganar, cuánto necesitas ganar, por qué. Y por supuesto, este objetivo tiene que estar conectado a tus emociones. ¿Por qué? Tengo un objetivo, por ejemplo, que me conduce a emociones. Solo eso, con eso puedo conseguir el éxito en el trading. Por cierto, chicos, no puedo discutir con ustedes sobre el tema de esta intersección del indicador MACD, así que centremos en esto, ya que es brillante. Otro excelente punto de entrada, puedo ver todo mi gráfico. Quiero entrar en esta operación, les explicaré un buen punto de entrada exitoso. $170, buen dinero, buen punto de entrada. Vamos con la siguiente opción de compra. Gran resultado y estoy en beneficios. Así que me las he arreglado. El precio fue en dirección descendente y en general vemos acá un panorama completo de una tendencia alcista. Así que el precio va en dirección ascendente todo el tiempo. Hola, ¿cómo estás? Si deseas comenzar a operar con una ganancia del 95%, pero simplemente no puedes, entonces tienes que ir a mi canal de Telegram. Aquí está el link. Allí puedes recibir señales comerciales gratuitas todos los días y ganar dinero. Empieza a ganar hoy. Te espero en mi comunidad. Y cuando usted nota que el precio es lo suficientemente bajo, le recomiendo que acabe de entrar en ese comercio. Así que puede ser muy rentable y de bajo riesgo debido a que el precio es lo suficientemente bajo y el precio sin duda crecerá aún más. Así que eso será una buena ganancia. Para hablar sobre el análisis de las velas. Por eso vamos a comprobar el tercer par de divisas. Dólar americano y franco suizo. Acá tenemos un mercado bajista, perfecto. Un poco sobre las velas, usted ve acá el gráfico de estas velas que se originó en Japón. Vemos las velas japonesas, se ve una lista. La abrimos acá. Entendemos acá que podemos abrir este tipo de gráficos. No puedo recomendarte que empieces a operar en estos gráficos porque realmente no son informativos. Creo que es una mejor manera para visualizar los gráficos. Por supuesto, las velas japonesas también tenemos este tipo de variante. Creo que estas velas nos resultan mucho más cómodas. Cuando vemos estas velas japonesas, la mejor manera de visualizar el gráfico, como puedes ver. Los gráficos de las velas muestran las emociones de las operaciones al representar visualmente el tamaño de los movimientos de los precios con diferentes colores. Y hay 4 puntos importantes de las velas, así que el precio de apertura, precio de cierre y como vamos a observar, si nos alejamos un poco hay muchos más mínimos del precio. Y acá están estas cosas que se llaman sombras o a veces mechas. Así que las sombras muestran los precios máximos, mínimos y de ese precio de negociación. No olvides, cada vela representa el tiempo de nuestro caso. Será solo un minuto esta vez, equivale a un minuto. Y estos mimbres acá de los precios altos y bajos se han conseguido en este minuto. Así que es muy importante analizarlo. Si usted está aprendiendo, tiene que tener mucha precaución en estos detalles acá. Vemos los niveles claves, pero antes de hablar de los niveles claves en este mercado bajista, quiero abrir una operación más aquí en el precio
baja constantemente, creo que será lo suficientemente grande para abrir un comercio con 320 y de este punto estar listo para la opción de venta. Como lo ves, esto es muy emocionante. El precio baja según las reglas y esto es muy importante que lo sepan. Los niveles de soporte y resistencia para aprender de acuerdo a los niveles clave si estás aprendiendo a operar. Por eso, el mercado bajista también hay niveles de soporte que apoyan el precio y el nivel de resistencia que no permiten que el precio suba más. Así que ya ves, los niveles de soporte en el mercado bajista son débiles porque no puedes ver todos los niveles de soporte cuando se rompen constantemente por ese movimiento del precio. Y eso es bastante racional porque este es un mercado bajista. Pero si abrimos algunos gráficos, por ejemplo, en el mercado bajista justo allí, los niveles de soporte son más fuertes que los niveles de resistencia. Porque estos niveles acá siempre se rompen. Por lo tanto, el conocimiento de estos niveles permite captar el momento adecuado cuando el precio puede rebotar de este nivel e ir del cual sea necesario en la dirección. Elaborar un ejemplo. El segundo par de divisas, dólar canadiense y franco suizo. Buena situación. Podemos ver este doble techo acá. Este doble techo que es bastante interesante. Además, las velas pueden formar algunos patrones, pero eso es otro tema. Así que pueden ver más mis videos sobre diferentes patrones acá en mis videitos y dejar sus comentarios. Y también tengo muchísima información en mi canal de Telegram sobre los patrones y sobre velas. Esos detallitos que hay que tener en cuenta. Así que me gustaría ver tu opinión. Vemos acá, este nivel se rompió exactamente con estos niveles claves para entender una buena señal para nuestro comercio. Acá pondré $600 en mi cuenta. Lo estoy aumentando constantemente ya que tengo mi propio objetivo financiero para hoy. Quiero ganar $2,000 en esta estrategia, así que aquí, estar listos para la opción de venta. Eso fue otro intercambio asombroso. Y como ves usted, este patrón realmente acá es sorprendente con este gráfico. Esta línea ya se ha roto y puedo acercar acá la tendencia. Me gustaría hacer una operación más con el mismo gráfico. Se puede ver que el precio ha comenzado a caer muy confiado en mi oportunidad de negociar. Con la inversión bastante grande voy a aumentarla a $1,000 y eso también es otro movimiento importante. Entiendo que cuanto más inviertas, mayor beneficios obtendrás después. Al mismo tiempo, tienes que ser bastante racional con tus inversiones. No puedes operar con más del 50% de tu cartera. Eso es un punto crucial si empiezas en esto de las negociaciones. Tienes que pensar en las reglas de la gestión del dinero que te permiten proteger siempre tu capital. Y también optimizar el rendimiento de todas tus operaciones. Si no aplica una buena gestión monetaria estricta, no podrá ganar en los mercados financieros, así que estén pendientes de todos estos detallitos. Así que estar pendiente con las pérdidas y las operaciones rentables para hacer una buena gestión que sea siempre adecuado. Tenemos alguna situación buena. Como ves, el precio ha empezado a caer, a crecer. El precio ha empezado a crecer un poco. Y acá creo que puedo permitirme operar con toda mi cartera. Confío bastante en esta señal. Así que a partir de este punto, prepárate para la opción de venta. Gran ganancia, ya alcancé mi meta en mi cuenta que eran $2,000.
Así damos por terminado este curso educativo de 14 minutos. Fue bastante breve, pero muy conciso, con información muy importante para todos ustedes. Si estás empezando en este mundo del trading, de las negociaciones, quieres saber mucha información y cómo empezar, este videito fue para ti. Así que yo quiero saber si te fue útil, si te gustó, déjame en los comentarios, y si quieres más información, tienes el link debajo del video para unirte a mi comunidad en Telegram, donde comparto mucha información útil y también allí respondo todas sus inquietudes. Así que gracias por su tiempo y por su atención. Nos vemos en la próxima. Adiós.